la revista. Y por último se ponen tres cosas: volumen 1, número entre paréntesis y páginas, ¿no? Incluso he visto que a veces incluso omiten el PP, porque ya se sabe la estructura: volumen, número, páginas. 1, entre paréntesis 2, 14-32. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Gutiérrez se pone el primer, si es otro apellido y el nombre, la inicial del nombre, 2017 punto, el nombre del artículo y el nombre de la revista. Después es el volumen, el número, las páginas. Eso es cuando son artículos, ¿ok? Y cuando son fuentes electrónicas, o sea, cuando se tomó de un artículo de internet, entonces también vale la pena al final poner recuperado de 2 puntos y la liga, o también el DOI, ¿no? El DOI, que es el identificador de objetos digitales. Es un número que se le asigna a las publicaciones, es un número que se le asigna a los libros y que ya es mundialmente aceptado, y en ese sentido se pueden ir poniendo los DOI o los identificadores de objetos digitales, ¿no? Lo típico es recuperado de tal dirección electrónica, ¿no? ¿Por qué se está cambiando el recuperado de tal por el DOI? Porque el DOI es internacional y porque esta dirección al final la puede cambiar alguien más, pueden cambiar el dominio, y entonces ya no se va a ubicar el enlace en cuanto a al documento que queremos, ¿no? Y cuando es el DOI, ese ya no hay forma de cambiarlo porque ya está, digamos, registrado en una base internacional y sabemos cuál es el DOI específico para un artículo, para un libro, para una tesis, para una publicación en general, ¿ok? Pues básicamente les digo, realmente son cosas muy generales, muy puntuales, pero que me he dado cuenta que son las cosas con las que más tienen dificultades nuestros alumnos a la hora de llevar a cabo la tesis, ¿no? Ya puede haber detalles adicionales. Por ejemplo, les decía, ya no se llaman anexos, son apéndices, ¿no? Ya X o Y, datos, elementos un poquito más finos, más específicos, pero que en la medida de que se va avanzando la tesis, sus directores, sus asesores, sus lectores les pueden ir ayudando y dando esta direccionalidad. Pero algo que suele ser general, generalmente no hacemos ese tipo de labor adecuada, es en cuanto a citar, en cuanto a hacer la referencia, en cuanto a si son citas textuales o si son parafraseadas o si son tablas o si son antes pensábamos ilustraciones gráficas, tal, ¿no? Actualmente ya solamente se determinan esos 3 tipos de índices que les he comentado, ¿ok? Muy bien, pues bueno, me gustaría que pudiéramos hacer algún tipo de comentario. Ustedes, no sé si ustedes pueden activar sus micrófonos o si yo cuando los silencié aquí no la pueden activar ustedes. Si ese es el caso, díganme para activarlos. Aquí veo que hay uno desactivado. Aquí lo activamos. Espero no haya también mucho ruido de fondo, para que se pueda escuchar adecuadamente. Son basura. ¿Alguien quiere llevar a cabo algún comentario? ¿Alguna duda? Esta parte, ¿no? Restante de las comentarios, observaciones. Por ahí vi que también me escribían. Déjenme checar algunas. Buenas noches. Sí, buenas noches. Néstor. Aquí no lo veo. También sacando
que el viejito dejó allá. ¿Una ropa? ¿A quién le dice a mí? Sí, ¿a quién le mandó? Por eso, que saque la basura que está allá. No sé, ahí habían algunos comentarios que incluso durante el transcurso de la sesión iban mencionando, pero pudieran verbalizarlo, pues entonces sería como más enriquecedor. Vamos a checar el chat y en función del chat también podemos ir. Lorena está en una videoconferencia. Ok, por ahí me mandaron algunos correos electrónicos. Perfecto. Les voy a pedir que, sobre todo, si son tan amables, escríbanme un correo a gmvilleda@gmail.com. Villeda, y me solicitan presentación, y incluso les puedo dar también la sesión grabada para que la puedan revisar, ¿no? Pero sí les pediré que me manden ese correíto, por favor, para que yo lo reenvíe directo, ¿no? Aquí me dicen, ok, vamos a comenzar. Doctor Gabriel, muy buenas noches. Buenas noches. Soy Tatiana Sarabanda. Tatiana, buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, yo tengo una duda en cuanto a lo que es la viabilidad y la factibilidad de la investigación. Sí. ¿De qué manera yo podría aplicar esa prueba de factibilidad? Porque en el momento en el que yo le envié el anterior avance del anteproyecto, en esa parte yo me quedé cortita en realidad. Francamente no supe cómo enfocarla. Entonces me gustaría de pronto que usted me ampliara un poco la noción de saber cómo lo puedo aplicar. Okay. Básicamente no existe una prueba de viabilidad o factibilidad, o sea, no es como una prueba típica, pruebas de hipótesis. Entonces, ¿de qué manera lo podría yo enfocar en el anteproyecto? Si de pronto se formule más la pregunta. Sí, justamente esa partida. No hay una prueba estadística. No hay una prueba propiamente que digamos, vamos a pasar el proyecto por una prueba de factibilidad. ¿Cómo podemos llevar a cabo ese análisis de viabilidad? Pues es analizando diferentes cosas. Una, el tiempo que le vamos a dedicar a investigación. Hay que ser ahí muy objetivos, porque muchas veces nosotros estamos vinculados subjetivamente a nuestra tesis. Evidentemente nosotros somos quienes nos vamos a llevar a cabo. Bueno. Podemos estar muy entusiasmados o podemos incluso nosotros mismos boicotear, por decir de alguna manera, nuestras investigaciones. Hay que ser muy objetivos en cuanto al tiempo que nos va a llevar esa investigación. Si es un tiempo de verdad que digamos, mire, voy a llevarme 2 meses, es posible que entonces, si usted tiene 3 semanas para realizarlo, ahí ya va un poquito negativo para el análisis de viabilidad. Otro, analizar la muestra. ¿Tengo de verdad acceso a esa muestra o estoy queriendo simplemente tener acceso a ella, pero no de manera real? No sé, voy a inventar una investigación que hable acerca de la inhibición y el control de impulsos en personas violentas que se encuentran encarceladas por asesinato. Puede ser una investigación muy importante, muy interesante, pero no tenemos acceso a la muestra. No, estoy poniendo un ejemplo extremo, pero
pero no tenemos acceso a ella. Es una investigación relevante, importante, teóricamente asequible, pero no hay acceso a la muestra. Entonces es ahí donde yo les diría, trabajas quizá en una penitenciaría, conoces a alguien que te pueda dar acceso a la misma, no, hay un punto negativo para el análisis de viabilidad. Otro, el instrumento. ¿Tenemos un instrumento para medir lo que queremos? ¿Sí o no? Porque si no lo tenemos, entonces ahí también es un punto negativo para el análisis de viabilidad, ¿no? Otro, el costo. ¿Cuánto me va a llevar económicamente hablando realizar esta investigación? A ver, hay investigaciones donde se tiene que invertir mucho y otras investigaciones en las cuales quizá los gastos pueden correr por medio del investigador, ¿no? Entonces, ahí realmente un análisis de viabilidad consta de hacer objetivamente este tipo de cuestionamientos y decir, si lo tengo, si puedo, tal, es como una lista de cotejo. Y al final decir, hay más puntos a favor y estos puntos negativos se pueden solventar de esta forma. De otra forma, entonces, estoy siendo muy ambicioso, estoy queriendo abarcar mucho, pero no lo voy a realizar. Entonces me voy a frustrar, voy a dejarlo a medias, no va a ser posible la culminación de la misma. Tatiana. Perfecto, sí, señor. Una segunda pregunta y para terminar ya con esta parte conmigo. Con respecto al planteamiento del problema, bueno, yo estuve averiguando, usted me hizo la observación sobre el objetivo real del planteamiento del problema. Estaba observando yo también entre los parámetros que exige la universidad y estaba viendo y vi en ese momento que son cerca de 44 cuartillas para la presentación del planteamiento del problema, en la que dice pues que se debe contextualizar y mirar lo que se ha investigado y todo este asunto. En el momento en que nosotros presentemos el avance del anteproyecto, este número de cuartillas, porque en los requisitos, por decirlo así, cuando usted nos pide la tarea, no nos indica el número de páginas. Me gustaría de pronto, pues si tenemos aún que cumplir este parámetro inicial o el parámetro que nos está exigiendo la universidad, o por ahora solamente era el borrador o el borrador el esbojo del planteamiento del problema o del anteproyecto en este caso. ¿Dónde queda Piamonte? Hay unas normas actualizadas por parte de la Universidad Cuauhtémoc, que son las normas actualizadas a julio del 2018, es decir, correcto, son las más actualizadas, que tienen 15 días de haberse actualizado, y es en donde se incorporan ciertos lineamientos vigentes, cierta normatividad. Se han llevado a cabo algunas reuniones entre los académicos de tiempo completo, el director de posgrado, y se ha llegado a ciertos lineamientos en función a soporte APA, a manuales internacionales, o sea, no de manera arbitraria, ¿no? Sí. Por lo tanto, lo que se les suele solicitar es un anteproyecto con una extensión aproximada de 40 cuartillas, lo que implica que recordemos que el anteproyecto no es el planteamiento del problema únicamente. Correcto. El planteamiento del problema es parte del anteproyecto, ¿no? Correcto. El anteproyecto viene parte del marco teórico, el marco conceptual, referencial, el método, ¿no? Entonces, realmente no es que exista ni en la APA ni en la universidad que nosotros digamos, ¿saben qué? Me hacen un planteamiento del problema de mínimo 15 cuartillas, no está bien. Si no me hacen un marco teórico de mínimo 40, no está bien. No hay un criterio cuantitativo en cuanto a la extensión. La carrera está con 27. Ya necesitamos, si queremos que, por ejemplo, una tesis de grado, maestría, tenga aproximadamente 120 ¿se llama así? No, pero eso está muy chido. Y de doctorado se esperaría que fueran a 200, ¿no? Por el nivel de profundidad de análisis, de complejidad y demás, ¿no? Porque, pues, evidentemente es mayor la especialización. Pero siempre existe caso por caso, ¿no? O sea, puede que haya una tesis de 100 hojas
y 100 apéndices, ¿no? O sea, 100 hojas de apéndices no sería lo adecuado, no sería lo correcto, ¿no? Y puede que sea al revés, que haya mucha paja en el contenido y que no pongamos nada en apéndices, de imágenes. Ahí lo que le quiero decir, básicamente el criterio no es de extensión, sino de la calidad y la profundidad y del objetivo de la misma. Por supuesto, la temática, abordar las variables, el objetivo, el modelo, el paradigma, si es cualitativo, si es cualitativo, la forma de análisis. Ahí es multivariable, ¿no? Y por lo tanto no es de que tenga que ser a fuerzas esa extensión. Suelen haber ciertos intervalos y decir, bueno, esperamos que sea entre esto y esto. Tampoco vamos a permitir quizá un marco teórico de 10 hojas, porque sabríamos que no es exhaustivo, no se ha hecho una buena revisión. Pero un marco teórico de 100, vamos a decir, pues se me hace que ahí hay paja, que hay cosas que se pudieran filtrar. Quizá vamos ahora a hacer lo contrario, a hacer síntesis, a sintetizar la información. Y quizá entonces lo que nos preocuparía es que no está llevando a cabo el alumno una adecuada síntesis de la información, ¿no? Entonces, podemos irnos por los dos extremos, pero vale la pena leer siempre la tesis y dar una recomendación, asesoría personalizada y directa con respecto a los contenidos, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias. No, al contrario. Veo por ahí que me dice Alejandra Valadez, maestro, a mí realmente se me dificulta el sistema APA, aunque ya me estoy habituando a él. Sí nos pasa a todos. Aún tengo duda, ya que la literatura frecuentemente tampoco lo respetan y debo ordenarlo como lo sigue el APA. Hay mucha literatura que no respeta el APA, sí, sin duda, y mucha otra que sí. La que es más precisa, la que es más seria, sí respeta la literatura en APA, ¿no? Y en el caso de las tesis de posgrado, por supuesto que tenemos que asociarnos al mismo, ¿no? Nos dice Alejandra, y la duda que tengo es si tengo que ordenar el listado final de referencias de acuerdo a cómo aparecen en el texto. No. ¿Cómo se ordenan las referencias al final? Se ordenan alfabéticamente, no se ordenan en orden de aparición. Ese es otro estilo, es un estilo que creo que es el Chicago Style o el Harvard, es otro estilo, y ese lo utilizan mucho los médicos. Por ejemplo, hay publicaciones médicas, artículos científicos en los cuales no van apareciendo los autores. Los autores es así, Correa 2018, ¿no? No, ahí van apareciendo números, y ese número lo lleva a las referencias y es el primero en aparición y ese ya viene la referencia completa. Y luego va siguiendo la secuencia de redacción y aparece el número 2. Y entonces nos vamos a las referencias y es el número 2, es decir, aparecen de manera secuencial. En el estilo APA no, en el estilo APA es de manera alfabética. Cuando aparecen el mismo autor con dos obras distintas, se deja primero siempre la obra más reciente, ¿no? O sea, ahí les digo, ya son detalles, ¿no? De que, híjole, ya ordené todo alfabéticamente, pero aún así tengo un autor que escribió 3 artículos, tengo un autor que escribió 3 libros. ¿Qué hago? Ok, ahí tenemos que irnos por el año de aparición o tomar otros criterios como segundo autor, el apellido de segundo autor. Detalles de esta naturaleza vale la pena consultarlo directamente en el manual o preguntarlo a su asesor o tutor de tesis. ¿Ok? ¿Alguien más? La presentación, ya veo que ya me estoy bombardeando con muchos correos, lo cual me da gusto. Yo les voy a direccionar, por supuesto, a todos ustedes la presentación para que la puedan tener. De hecho, voy a seleccionar algunos materiales adicionales que les pueden ser de utilidad. Eso lo vamos a ir haciendo cada sesión. No nada más darles la presentación y tampoco darles nada más las sesiones videograbadas, sino una búsqueda de algunos materiales muy concretos, para darles de información, pero materiales que sean adecuados y que sean de buena calidad y académica para que les ayude a ustedes en su labor. Les digo, aquí me están poniendo sus correos. Por favor, mándenme sus correos. De otra forma me va a ser muy difícil verlos a todos, ¿no? Muchos de ustedes ya me mandaron el correo, ¿sí?
Ahí me dice Dayana, con respecto al uso del programa Mendeley, por supuesto, el programa Mendeley es de los más utilizados a nivel mundial para organizar citas, para organizar textos, para organizar artículos, para organizar documentos, ¿no? El Mendeley, digamos, si no el más utilizado, de los más utilizados y por supuesto ampliamente recomendable, ¿no? Por ahí nos dicen, se siguen oyendo mucho ruido de fondo, por favor, quienes no estén haciendo preguntas de audio, silencien sus micrófonos, esto Uy, es sí, importante. mucho ruido. Hay mucho ruido de fondo, siempre que tengamos apagados los micrófonos, a menos que vayan a hacer una pregunta, entonces ahí sí activen sus micrófonos, esto nos va a ayudar a que sea menos ruido de fondo y ambiental y que finalmente podamos llevar una videosesión más productiva, ¿no? ¿Alguna otra pregunta por aquí? Déjame checar el correo, ya está todo eso, ok, la presentación, sí, es posible obtener, sí, la grabación de la video consulta, por supuesto, así es. Les puedo mandar la videosesión, la grabación, sin duda, también para que lo puedan seguir consultando. Lo único que les pido es que me manden un correito. Con eso yo les direcciono varias cosas. Uno, la videosesión grabada. Otro, la presentación que estamos viendo en esta ocasión. Y algunos materiales que les pueda seleccionar que les ayuden en cuanto a el formato APA, en este caso, incluso Mendeley, ¿no? En algún momento quizá hablaremos de Mendeley, pero como un recurso adicional, no nada más como para, no como para estudiar únicamente Mendeley, pero sí como un recurso. ¿Qué más? Dice, esto es válido cuando no se tiene fecha, escribir sin fecha o sin autor. Esto solamente cuando, por ejemplo, realmente no se conoce verdaderamente el autor o la fecha, pero es difícil que sea de esa forma. Por ejemplo, poner sin autor, hay ocasiones en las cuales no hay un autor propiamente. Si yo les digo, ¿quién es el autor del manual de publicaciones? No es un autor. No es un autor, no van a encontrar el nombre de alguien que lo escribió propiamente. ¿Quién es el responsable, digamos, de llevar a cabo la escritura de ese libro? Una comisión directamente de la APA. Por eso se pone como autor a la APA, ¿no? Entonces, por ejemplo, documentos de la OMS, documentos de la UNESCO, documentos de las constituciones políticas, no van a poner ahí un autor y por lo tanto no le van a poner sin autor, no, sino que deben de colocar ya sea así ONU, UNESCO, APA, gobierno federal y tal, porque ellos, una comisión directamente relacionada con ellos son los que realizaron la revisión y la escritura de ese libro, ¿no? Y eso en cuanto al autor, y sin fecha, también habría que rastrearlo. Si de plano no se encuentra la fecha, sí he visto yo en algunas publicaciones que se pone así, sin fecha, ¿no? Ese punto F, sin fecha. Pero hay que buscarlo. Incluso lo recomendable es que ustedes pudieran, pueden googlear actualmente ya una obra y checar si en internet aparece de manera completa, ¿no? Entonces serían las recomendaciones. A veces, por ejemplo, no hay fecha porque es una tesis o porque es un trabajo inédito, es un trabajo no publicado. Entonces ahí se pone no publicado o inédito, y significa que no tiene una fecha, pero porque no ha sido publicado. Es el caso de una tesis de una universidad y que la tesis no se publicó, pero que está en los registros de la universidad, ¿no? Entonces se puede poner de esa forma, simplemente no publicado o inédito, que significa pues justamente lo mismo, ¿no?
Dice, aquí me dice, si se cita una publicación de estudio propio anterior, ¿cómo sería? Bueno, dice, y una cita textual de una página web no llevaría página, y cuando se desconoce el autor anónimo, bueno, si se cita una publicación de estudio propio anterior, ¿cómo sería? Ahí hay que evitar que suceda eso. Eso es lo que la APA denomina como, no siempre, no quiero decir que es así, pero es lo que a veces la APA denomina como autocita o incluso autoplagio. Está muy mal visto en la comunidad científica actual que uno se cite a sí mismo, ¿no? Que yo diga, para argumentar mis conocimientos y para argumentar dar razones acerca de lo que yo digo, entonces estoy citándome a mí mismo, ¿no? O sea, es una lógica recursiva, ¿no? Entonces, ahí sí hay que evitar, algunos autores lo hacen, yo he visto, en sus mismos artículos citan sus obras publicadas previamente. Hay que evitar que sea de esa manera, ¿no? Porque si no, pues digo, nada más estoy haciendo una investigación en donde el único convencido de ella soy yo, los supuestos son, que asumo son los míos, ¿no? Una cita textual de una página web no llevaría página. Ahí hay que evitar justamente citas, por ejemplo, de web sin que sean de artículos científicos. Podemos tratar de la web libros, publicaciones, artículos científicos, etcétera, ¿no? El Ministerio de Educación, ahí, pero no se pone página, ¿no? Nada más se va a poner recuperado de 2 puntos y todo el link. Y eso es básicamente la página. No como una numeración de página 1, página 2, página 3, pero sí el vínculo que me lleva justamente a la Secretaría de Educación Pública aquí en México, al Ministerio de Educación allá en Colombia, ¿no? Entonces el autor pues ya es parte de lo que hemos estado hablando, ¿no? De cuando es anónimo, quizá es una comisión, quizá es una asociación la que está llevando a cabo la publicación. Ok, ¿alguien más? Nos queda todavía preguntas para un par de preguntas, perdón. A ver, muchas gracias, excelente presentación. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Me escucha, doctor? Sí, lo escucho. Soy Néstor Zumba y quiero preguntarle acerca, por ejemplo, si yo encuentro textos, libros, en fin, pero no utilizo nada de estos autores, pero sé que me aporta el tema. ¿Cómo lo incluyo yo? ¿Incluyo unas referencias o aparte va otro espacio de fotografía? Bueno, en fin. No, como que hay un poquito de interferencia, pero por lo que entendí es identificar ¿has comportado siempre bien conmigo? O alguna información importante, pero que no identifica el autor. No, mire, que tengo la información que aborda el tema. Sí. Pero yo no retomo nada de lo que dice el autor. No lo cito porque no estoy tomando nada de lo que me está diciendo el autor. Pero habla de mi tema, me aporta el tema, la lectura, la revisión, tal, me está aportando a mí al tema que yo estoy tratando. Entonces, en ese orden de vida, yo cómo hago para, si no estoy citando nada, cómo los incluyo en referencias, o aparte hay otro espacio donde va la bibliografía. No tengo claro. Bueno, aquí tampoco me queda muy claro porque dices, no estoy citando nada del autor, pero sí me está aportando, ¿no? O sea, yo lo leí y sí me aporta, pero no cito nada de él, ¿cierto? Exacto, correcto. Pero bueno, ok. Es que estás tomando como la idea, la esencia, el pensamiento, las directrices, los conceptos del autor, sin estar citando quizá algo textual, sin poner una idea literal de él, ¿no? Okay.
¿Qué es lo que estás haciendo? Pues estás haciendo lo adecuado. Estás entendiendo el pensamiento de un autor y lo estás lo estás aterrizando, lo estás integrando en tu trabajo. ¿Qué implica? Que tú lo estás interpretando y reinterpretando. No es una idea, digamos, tuya. Tú dices, oye, sí, este autor aterriza muy bien este concepto, me ayuda para entender esta realidad, me está explicando esta dinámica, y entonces yo lo retomo. Estás haciendo lo correcto. Tú no estás haciendo una cita textual, pero estás tomando la idea del autor. Lo que tienes que hacer es citarlo, ¿no? O sea, pones, tal y como menciona Méndez 2015, la educación se concibe como una serie de variables que confluyen en la dinámica alumno-profesor dentro de un contexto institucionalizado, tal. Pero entonces tú pones tal y como menciona él, yo reflexiono acerca de esto, yo aterrizo con respecto al otro, ¿no? Uno de los conceptos centrales de el aprendizaje activo tiene que ver con la participación de los diferentes miembros. Esto, por ejemplo, lo menciona Méndez en su obra tal, en donde ejemplifica con un estudio que se realizó, o sea, ahí, ¿no? Pero cuando tú me dices, ese autor sí me aporta, ¿no? Ese autor sí es importante para mi estudio, para mi teoría, para mi trabajo de investigación, tienes que citarlo. Incluso es posible que tú ya hayas encontrado la postura teórica que más favorece a tu tesis. ¿Qué es la recomendación que yo siempre les doy a mis alumnos? En la tesis tienen que buscarme mínimo 3 teorías que hablen de su tema de investigación. No sé, si van a estudiar actitudes, hay muchas teorías acerca de las actitudes, ¿no? Teorías funcionalistas, teorías cognitivas, teorías conductuales, teorías constructivistas, tal. Si van a estudiar acerca del desarrollo del aprendizaje, van a ver también teorías cognitivas, desde Piaget, desde Vygotsky, también van a ver teorías ambientalistas, como los conductistas. O sea, agarren 3 teorías y de ahí van a tener que tomar postura, van a tener que tomar posición por una de ellas. Y decir, ok, de la revisión de teorías, de posturas que yo realicé, me quedo con esta. ¿Por qué? Porque es la que considero que es más clara, me permite hacer el análisis, es la más reciente, es la que más ha publicado, se aterriza bien a mi contexto. De hecho, tomé un instrumento de medición que surgió bajo este modelo teórico, ¿no? Y al final de hacer una revisión de mínimo 3 teorías, quedarse con una de ellas y decir, ok, yo voy a interpretar al aprendizaje desde el contexto histórico-cultural de Vygotsky. Y esa va a ser mi formulación de mis conceptos y de mis variables. Pero entonces quizá no vas a citar algo textual de Vygotsky, pero te vas a quedar con la teoría vygotskiana, ¿no? Histórico-cultural. Y es ahí donde hay que desarrollar y hay que citarlo, ¿no? Entonces, concluyendo, doctor, yo no incluyo en las referencias autores que no he citado. Así es. Justamente esa es la diferencia entre bibliografía y referencias. Sí, okay. Esa es la diferencia entre bibliografía y referencias. ¿Cuál es la diferencia? Referencias es únicamente van las cosas que citaste en tu tesis. Okay. Y lo que hayas citado, que hayas puesto Méndez 2015, López 2016, tal, ese a fuercita, digamos, metodológicamente hablando, tiene que ir en tus referencias. Pero tú pudiste haber revisado el diccionario, pudiste haberte ido a leer tal. Eso pudiera ir en bibliografía, pero en las tesis no se pide bibliografía y referencia.
Solamente se piden referencias que son las que están citadas justamente en el cuerpo de tu tesis. ¿Ok? Doctor, muy amable. Esa era la pregunta. Muy gentil. Gracias. De nada. ¿Quién más tiene algún comentario? ¿Una duda adicional referente a la APA, referente a sus ideas, referente a sus proyectos de investigación? ¿Hay ruido de fondo? No sé, no logro identificar si es una pregunta o es ruido de fondo. Comprendo la famosa porque mi plato. Mire, ¿cómo que no? Okay. De cualquier forma, yo les voy a enviar entonces el video, ¿no? La videosesión grabada. Les voy a mandar la presentación. Les voy a mandar, no sé si todos ustedes tengan el manual de la APA, ¿no? Digitalizado. La mayoría de las materias en educación a distancia de la Universidad Cuauhtémoc, que son materias que están relacionadas con investigación, suelen ponerlo dentro de sus recursos electrónicos, y si no es así, de todos modos, si alguien no lo tiene, pídamelo, y con todo gusto les mandamos pues, este libro digitalizado, ¿no? Para que puedan ustedes darse la tarea de, si tienen alguna duda específica, ir directamente al manual. Muchas veces nos dicen, oiga, profesor, es que yo leí en un resumen en internet que decía que hay que citar así, o que hay que poner así las tablas, o que le llaman de esta forma, y leí otro documento donde me dice que no. ¿A quién le hago caso? Es que nos confunden mucho, ¿no? Hoy es que incluso las mismas normas de la universidad, es que las normas nos dicen esto, pero luego otro profesor me pidió otra cosa, ¿no? Es decir, aquí realmente pueden haber inconsistencias, sin duda. Pueden haber muchas veces que encuentren en la red muchas posturas, muchos resúmenes, ¿no? No hay como irse a los textos originales. No hay como irse a las fuentes de primera mano. ¿Y cuáles son estos en este caso? El manual de publicaciones de la APA en su 6ª edición en inglés o en la 3ª en español. Entonces ahí yo lo que les digo, no, lean directamente el manual, ¿no? O sea, una dificultad es que luego leemos el remake del remake, ¿no? La interpretación de la interpretación de un autor acerca de una teoría, de una postura, ¿no? O sea, esa es una dificultad, que estamos leyendo fuentes terciarias, que nos estamos yendo al teléfono descompuesto. Cuando nos vamos directamente a las fuentes, cuando nos vamos a los manuales, cuando nos vamos a quienes crearon las mismas teorías, pues es ahí donde ya podemos salir justamente de dudas. Por ahí me dice que si podemos enviar los lineamientos de la universidad actualizados, por supuesto que sí, también. Dentro del correo, ahorita lo voy a anotar, dentro del correo van a ir 3 cosas fundamentales. Uno, la presentación; otro, la videosesión grabada; y también los lineamientos de la universidad actualizados a julio de 2018, que es donde nos tenemos que estar basando para llevar a cabo los trabajos académicos, por supuesto los trabajos de tesis, ¿no? Que son las normas de titulación. Entonces ahí, ese es un documento de trabajo de base, y sin duda no es un documento acabado, siempre se va enriqueciendo, siempre está en revisión constante. Por eso es que sacamos actualizaciones a enero, a julio, porque pensamos que puedan ir llevándose a cabo cada vez, enriqueciendo cada vez más este documento, ejemplificando, haciendo más riguroso este manualito, ¿no? Que nos va a estar guiando en el proceso de elaboración de tesis tanto a los tutores como a, por supuesto, los estudiantes, ¿no? Y si hay alguna duda, comentario con respecto al manual, pues son bienvenidos, ¿no? Finalmente existen comisiones que están dirigiéndose hacia
hacer cada vez más puntuales las directrices en cuanto a la titulación. En este caso, por ejemplo, el doctor Raúl Alejandro está muy enfocado a esta parte y hace esfuerzos muy importantes porque haya cada vez mayor claridad en cuanto a cómo aterrizar la tesis, ¿no? Porque muchas veces no tenemos experiencia en elaboración de tesis y nos encontramos ante un mundo de preguntas, ¿no? Y dificultades teóricas, metodológicas. Pero las tesis son de posgrado, son de nivel de maestría, nivel de doctorado. Entonces necesitamos darle rigurosidad teórica, metodológica y poder aterrizar pues las diferentes propuestas que tienen ustedes como investigadores, como profesionistas, como maestros, futuros doctores, ¿no? Entonces, y en ese camino pues estamos nosotros para poder orientar poco a poco todas las necesidades que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Tenga la amabilidad, profesor, ¿me podría usted explicar qué es una tabla de consistencia? Una tabla de consistencia, justamente por la importancia de lo que implica una tabla de consistencia, va a haber una sesión específica acerca de ello, ¿sí? Porque la tabla, te lo voy a responder de una manera muy breve. La tabla de consistencia es un resumen panorámico de lo que va a ser tu tesis. Es eso. O sea, en 2 hojitas, en 3 hojitas, tú me vas a aterrizar todos los elementos metodológicos de tu tesis. Y entonces... Desde una estructura resumida. Pues así es, pero muy resumida, pero muy visual y muy clara que debes de tener, que todos ustedes deberían de tener al iniciar la tesis. Y cómo lo aterrizamos en lo que nosotros le llamamos tabla de consistencia, ¿no? Y por la importancia de la realización de la tabla de consistencia, va a haber una sesión específica. Si no me equivoco, es la 4ª sesión. Ahorita está la 2ª. La 3ª es acerca del planteamiento del problema. La 4ª sesión es la tabla de consistencia como una visión panorámica de la tesis, ¿no? Entonces, yo te recomendaría que pudiéramos profundizar justamente en esto, en esa sesión, porque como una respuesta rápida es eso, o sea, ¿cómo vas a armar tu tesis metodológicamente hablando? Es tu tabla de consistencia. Te lo agradezco mucho, profesor, muy amable. De nada. Dice, de manera particular, necesito por favor material adicional que me pueda guiar. Ok, pues miren, materiales hay muchos, ¿no? Materiales hay por ahí, varios, sin duda el libro de Sampieri es introductorio, pero es elemental para poder empezar con la metodología de la investigación. También está el libro de Kerlinger, ¿no? El libro de Kerlinger con respecto a metodología en los estudios del comportamiento. Está el libro de Clark Carter que habla de metodología de la investigación, etcétera, ¿no? Hay muchos materiales, ¿no? El punto es poder aterrizarlos, ¿no? Me pregunta que si las sesiones programadas las voy a realizar yo. Efectivamente, la idea es que llevemos una lógica secuencial, ¿no? Que vayamos avanzando poco a poco en todas estas áreas, incluso vayamos analizando aquí, si tienen datos, los podamos analizar con respecto a las bases de datos, con respecto a los elementos que ustedes tengan de su tesis. Sería importante ponerlos aquí, aterrizarlos para poder llevar a cabo el análisis de los mismos, ¿no? Y en este sentido, quizá en algún momento podamos invitar también a algún otro doctor, algún otro académico que nos hable de algún tema especializado. Es el caso, por ejemplo, de algunas de las cuestiones de metodología cualitativa, ¿no? Yo me confieso básicamente como un investigador desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Y lo cualitativo lo conozco, lo he manejado, lo he trabajado, pero no soy experto propiamente en metodología cualitativa. Es ahí donde eventualmente pudiéramos también invitar a algún experto adicional para que nos pueda hablar de esta parte. ¿Ok? Doctor, disculpe, una sugerencia, pues de manera respetuosa. Claro.
La primera, tengo conocimiento pues que están ofreciendo un seminario, taller sobre normas APA, pero pues yo he escrito pero no he tenido respuesta. Si usted me puede ilustrar sobre eso. Y lo segundo es pues como digamos una sugerencia pues muy respetuosa, no sé hasta qué punto sea viable, y es una revista, unas convocatorias pues para la escritura de los artículos, poder participar, pues debido a que acá en Colombia exigen mucho, ¿no? Para los estudios tanto de maestría como de doctorado, más doctorado, la parte de escritura de artículos científicos, artículos académicos. Entonces pues suelto pues la idea, pues no sé hasta qué punto sea muy escueta o muy salida, pero que pues como se diera esa opción de tener esa oportunidad de una convocatoria, artículos de experiencias significativas, artículos que traten el tema educativo, pedagógico, social, bueno, en fin, que esté relacionado pues a la educación en general. Y pues poderlos utilizar, también poderlos pues como poner en conocimiento y que sea pues una revista digital, pero que también tenga carácter científico, ¿no? Que tenga pues como esa connotación, que sea pues reconocida y pensada, y pues de eso pues de alguna forma facilitaría también el ejercicio académico de la escritura, artículos, textos, en fin, en general. Sin duda, por supuesto que sí. De hecho, estos dos planteamientos que comentas son fundamentales, ¿no? Una, ¿por qué? Porque finalmente resulta fundamental socializar el conocimiento, ¿no? Una publicación, una investigación que no se publique, pues no está completa, ¿no? Necesitamos poderla divulgar, poderla poner el escrutinio y el análisis de la comunidad científica, en este caso, los miembros de la propia universidad. Entonces, vamos a esta inquietud que usted nos dice, ya se ha estado analizando al interior del cuerpo académico de la universidad, de hacer una revista al interior, ¿no? de la universidad, para poder compartir las investigaciones que se han hecho a nivel maestría, a nivel doctoral, cuáles son las líneas que están actualmente llevándose a cabo. Sería muy importante porque es un medio de difusión y de comunicación de las líneas y de los proyectos de investigación, tanto de maestría como de doctorado. Entonces, todas estas sugerencias que usted me menciona las voy a hacer llegar de manera muy atenta, principalmente al director de posgrado, y en función a ello platicar para poder aterrizarlas y volverlas una realidad, ¿no? También se está planteando, se está formulando un curso acerca de la norma ZAPA, pero me parece que todavía no está para lanzarse de manera inmediata. Voy a preguntar nuevamente y ojalá que esto se pudiera concretar al corto plazo y que haya un taller específico de normas APA, porque la verdad es que es un mundo, es un tema, y ahí podríamos especializarnos como no se imagina, ¿no? Entonces, yo simplemente les hablé de las partes como más generales, pero bueno, leerlo implica de verdad hacernos de muchas herramientas, ¿no? Para poder finalizar, les recomiendo dos libros también complementarios a la APA, ¿no? Es el de manual, es este libro de manual de publicaciones, pero que dice guía de entrenamiento para el estudiante, que ahí se puede ver un poquito mejor, ¿sí? Tenemos el manual de publicaciones, la tercera edición, el normal, el azul, y este es para realizar ejercicios de entrenamiento para el estudiante. De hecho, mucho del programa o del taller que si se va a proponer que se realice de norma ZAPA se va a basar en estos manuales, ¿no? En los guías de entrenamiento para el estudiante, y que de hecho también existe uno para el docente, para el maestro, que es el que va a ir dirigiendo, por supuesto, los diferentes ejercicios, las actividades, el cómo hacer un resumen, la extensión de un resumen, las partes del resumen, cómo llevar a cabo una introducción, cómo presentar los resultados. Es decir, también depende del nivel de profundidad que ustedes quieran llegar, ¿no? Quizá siendo muy concretos, quizá el objetivo principal o inmediato es realizar la tesis,
¿no? Y entonces, primero hay que solventar las dificultades de la tesis conforme a la normatividad APA y posteriormente ya profundizar quizá en la elaboración de artículos para la publicación de revistas, ¿no? Será como la fase 2. Primero, las tesis que estén muy bien elaboradas, teórica y metodológicamente sólidas, y ya en función a una tesis de esta naturaleza de posgrado podemos aterrizar a la elaboración de artículos científicos y proponer a una revista para que sea analizado y para que en su momento se pueda publicar, ¿no? Incluso llevar a congresos en Colombia, presentar trabajos de póster, modalidad oral, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas cosas, hay muchas alternativas por realizar, pero pues evidentemente irlas abarcando también de manera secuencial y poco a poco. Muy bien, pues nos ha ganado el tiempo, bueno, otra vez nos ha alcanzado el tiempo, ¿no? Estas 2 horas se suelen pasar también de manera muy rápida, lo cual pues nos habla que hay dudas y que poco a poco también se van abarcando y respondiendo, ¿no? Como les mencionaba, la videosesión se va a mandar grabada. Lo único que les pido es que me manden un correo electrónico en donde me soliciten los materiales de esta videosesión y yo les mando 3 cosas principalmente: la videosesión grabada, la presentación y en este caso también la normatividad, los lineamientos de la universidad para los trabajos de titulación actualizados a julio de 2018. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable. No, al contrario, les agradezco a todos. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Y nos encontraremos entonces la próxima semana. Muchísimas gracias. Okay. Gracias, doctor.